Muy buenos días, profesora Lida Lorena Barón Pinto. Cordial saludo desde la ciudad de Montería. En nombre de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, desde la maestría en Ciencias de la Educación y la asignatura Perfil del Docente, nuestro equipo de trabajo conformado por los profesores Never José Pérez Martínez, Rafael Enrique Villamil Polo, Indira Cárcamo López y mi persona, Alan Taboada Cárcamo, le expondremos a continuación todo lo relacionado con el perfil del docente del siglo XXI. Ok, continuando. Los contenidos que vamos a desarrollar en esta exposición estarán conformados por las cualidades, las características, las competencias, la metodología, las habilidades comunicativas, el bilingüismo, la gestión de la evaluación, la importancia, la formación y las funciones que este docente del siglo XXI debe poseer para poder desarrollar a cabalidad o de la mejor manera su labor docente. Ahora, a continuación, el profesor Rafael Martínez va a empezar con las cualidades y las características de este docente del siglo XXI. Continuando con lo que dice mi compañero, ¿sí? En esta oportunidad hablaremos de las cualidades que un docente del siglo XXI debe poseer. Entre ellas tenemos la capacidad de reflexión, tenemos el saber trabajar en equipo, tenemos también el adaptarse a las nuevas tecnologías, tenemos también que un docente debe ser investigador, ¿sí? Investigador por su propia cuenta. Y por último tenemos que un docente debe despertar la curiosidad en el aula de clase. Es importante, son importantes todas estas cualidades, ya que un docente debe ser reflexivo, debe tener esa capacidad de reflexionar para así poder enseñar a sus estudiantes, ¿sí? Es importante porque debe ser ejemplo, como también es importante el saber trabajar en equipo. Un docente debe ser colaborativo con los demás, con sus colegas, ¿sí? Debe compartir, ¿sí? Prácticas pedagógicas, errores, aciertos, propuestas, entre otros. Un docente no puede ser aislado. Un docente debe debe adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿sí? Porque los ambientes educativos hoy en día lo exigen, ¿sí? Adaptarse a las nuevas tecnologías mediante los recursos digitales y darle buen uso a estos recursos. Un docente debe investigar por su propia cuenta, no debe quedarse con lo que hoy en día tiene, con lo que le dan, como es una malla curricular, guiarse por referentes, ¿sí? Que ofrece el ministerio. Un docente debe ser investigador, ¿sí? Investigador, ¿sí? Aprender por su propia cuenta. Debe estar en constante formación para actualizar sus conocimientos en esta dinámica de la educación. Un docente debe despertar la curiosidad en el aula de clase, ¿sí? Al principio de la clase esto es muy importante, ¿sí? Por medio de ambientes que sean lúdicos, la enseñanza a través de juegos es necesaria hoy en día para despertar la curiosidad en el aula de clase. Muchas gracias. Continuando con el rol del docente del siglo XXI, por otra parte, hablaremos de las características que un docente contemporáneo debe tener, en las que destacamos la responsabilidad, la flexibilidad, la preocupación, la compasión, el cooperativismo, ¿verdad? Que es muy interesante. También encontramos eh, la creatividad, la dedicación, la decisión, la empatía, y tiene que ser un docente donde debe tener un perfil mediado por las TIC. Estas características, entre otras, porque son muchas, son muy importantes reconocerlas dentro del rol
del docente contemporáneo, el rol del docente del siglo XXI. Como lo acabamos de mencionar, un docente debe ser muy responsable, debe ser flexible, preocupado, debe tener mucha empatía con sus estudiantes. Y así, entre otras características que un docente debe tener, estas las resaltamos porque nos parecieron muy interesantes, muy importantes dentro de las características del docente del siglo XXI. Ok, listo. Continuando, luego de esta intervención del profe Rafael, vamos a hablar un poco sobre las competencias que este docente del siglo XXI debe poseer. Dentro de las más representativas, de las que vamos a hablar aquí, las más representativas porque en realidad hay muchísimas, son, primero, la de ser comprometido. Obviamente, la labor de enseñar es una labor muy dedicada, porque a esa persona, a ese estudiante que se le está enseñando, en nosotros, en ese docente del siglo XXI, sobrecae una gran responsabilidad, saber qué se le enseña, para que esa persona, ese estudiante a futuro sea una persona pues formada en todo el ámbito de la palabra. Capacitarse, la educación es una ciencia y la ciencia todos los días está cambiando, todos los días está evolucionando y de igual manera ese docente también debe poseer esa competencia. Organizar y planificar, pues obviamente eso ya es de toda la vida, ¿cierto? No podemos entrar, no se puede entrar ese docente a una clase sin antes haberla organizado y planificado correctamente. Ser tolerante. ¿Tolerante con quién? Tolerante también con sus colegas, tolerante inclusive con los mismos estudiantes, con su manera de pensar. Hoy en día los niños tienen un mundo muy amplio y tienen ideas que también pueden ser transmitidas en el salón de clase y de igual manera el profesor, el docente del siglo XXI debe ser tolerante con lo que cada uno de ellos piensa. Abierto a las preguntas. Los niños hoy en día, en este siglo, preguntan bastante. Eso es muy bueno porque están en constante desarrollo de su pensamiento. Entonces, también también debe ese docente estar abierto a ese tipo de preguntas, no seguir encerrado en esa burbuja de hace muchos años atrás, 20, 30, 40 años atrás, en donde solamente el docente era quien hacía las preguntas a los estudiantes. No, también puede ser caso contrario. E involucrar a sus estudiantes, pues obviamente debe ser un espacio, debe ser un recinto en donde no solamente el docente sea el que hable, sino que también los estudiantes, ¿sí? Sean los que también sean los partícipes, los actores principales de la clase, como lo denota el constructivismo, ¿sí o no? Ok, otro aspecto a identificar en este docente del siglo XXI son las metodologías que él utiliza para desarrollar las clases. Dentro de estas metodologías, las más usadas, las que más impacto han generado en esta sociedad son las siguientes. Primero tenemos el Flipped Classroom, que es también conocida como el aula invertida. En esta los elementos de la clase se invierten, por eso su nombre. Y los elementos primarios, ¿en qué consiste esta metodología? En que los elementos primarios de la clase son estudiados por los estudiantes en casa y luego se desarrollan en el aula cuando regresen a clase. También tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Dado de que estamos en una época muy tecnológica, la llegada de las nuevas tecnologías a las instituciones ha permitido que este aprendizaje basado en proyectos proporciona a los estudiantes el conocimiento y las competencias necesarias para la generación de proyectos que le van a dar respuesta a problemas de su vida diaria. El aprendizaje colaborativo, juntos somos más, ese es un eslogan que se suele utilizar mucho. El aprendizaje cooperativo es un aprendizaje basado en el trabajo colaborativo que se presenta en el constructivismo dentro de las aulas de clase. Y según los teóricos, con este aprendizaje cooperativo, los estudiantes, los niños dentro de un aula desarrollan y potencializan mucho más sus conocimientos y sus competencias. El aprendizaje basado en problemas es un proceso de enseñanza cíclico,
en donde se realizan preguntas, se obtienen respuestas, pero a partir de esas respuestas se generan otras nuevas preguntas que van generando cada vez más un ciclo creciente de complejidad. El Design Thinking fue creado, desarrollado por diseñadores para dar respuesta a problemas de sus clientes, y esto, llevado a la educación, llevado al aula de clases, permite identificar problemas, dificultades puntualmente cada estudiante, y de esta manera permitirle a él en su espacio educativo crear y diseñar situaciones que le permitan desarrollar en él estas dificultades. Tenemos también el aprendizaje basado en el pensamiento. El aprendizaje basado en el pensamiento no es más que generar unos procesos, unas destrezas de pensamiento en el estudiante que van más allá, van mucho más allá del simple aprendizaje memorístico que todos los estudiantes hoy en día suelen utilizar todavía. Y el aprendizaje basado por competencia. Bueno, pues sabemos que el conocimiento se obtiene por diferentes procesos, y este aprendizaje basado por competencia brinda las herramientas necesarias para lograr llegar a esta finalidad. Continuando con la exposición y explicación del compañero Alan, les voy a hablar sobre las habilidades comunicativas en el docente. La competencia comunicativa en el proceso educativo no solo está dirigida en crear un clima agradable, asertivo en el proceso docente, sino que incide de manera directa en la preparación de los individuos para la vida. Por esto se hace necesario la preparación de los docentes, de manera que no solo dominen el uso del lenguaje en diferentes contextos y como instrumento de comunicación oral, escrita, de aprendizaje, de socialización, sino que posea destrezas básicas dirigidas a la comprensión, a la expresión en el contexto, que domine el uso del lenguaje no discriminativo y respetuoso, que comprenda y produzca infinitas cantidades de mensajes con el conocimiento, de manera que permita influir en la personalidad de los demás. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre el bilingüismo en la profesión docente. El programa de bilingüismo propone formar docentes que sean competentes para desempeñarse como docentes innovadores en lenguas extranjeras, con calidad pedagógica, científica, técnica, ética en los niveles de preescolar y básica, sea sensato con las posibilidades de un aprendizaje autónomo para profundizar su formación inicial en la enseñanza de lenguas. Un individuo visionario en busca del bien común en este mundo globalizado, buscando formas de mejorar su entorno natural, buscando basados en valores, que utilicen metodologías transformadoras que le permitan convertirse en formador de discientes idóneas para vivir en una sociedad bilingüe. Ahora continúo con la gestión de la evaluación. Una de las funciones importantes que todo docente debe saber es apropiarse de la gestión de la evaluación, que es fundamental en el proceso de enseñanza.
Esta le proporciona información para planificar y luego producir un aprendizaje significativo. Debe tener claro que según el momento en el que se desarrolle la evaluación, se pueden clasificar en evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Este tipo de evaluación le permite al docente conocer las características, necesidades, capacidades y saberes de los alumnos para definir cómo y con qué orden de prioridades se consideran los aprendizajes esperados y los campos formativos con el fin de mantener un equilibrio al trabajo con estas. El docente debe ser un evaluador permanente, continuo, formativo, sumativo, que lleve procesos que sean formativos. Además de estos, el maestro del siglo XXI es un maestro que evalúa al estudiante teniendo en cuenta las competencias y que estas evaluaciones deben ser más cualitativas que cuantitativas. Para poder emitir juicios valorativos con respecto al saber hacer en contexto. Cordial saludo, mi nombre es Never Pérez y continuando con lo que dice la profe Indira, me corresponde lo que es la importancia del docente en el siglo XXI. Sí, nos dice que el docente en este siglo tiene que ser un experto que guía, crea curiosidad y aprovecha todas las oportunidades para explorar intersecciones entre disciplinas. Esto nos quiere decir que el docente debe ayudar a fomentar habilidades como pensamiento crítico, colaboración en equipo, comunicación por diferentes medios y creatividad. Sí, ya que muchas de nuestras instituciones viejas están volviéndose obsoletas por su incapacidad de resolver nuestros problemas más grandes. Todo esto conlleva a que no debemos preguntarles a nuestros hijos qué quieren ser cuando sean grandes, sino qué problemas quieren resolver cuando estos sean grandes. ¿Sí? Este cambio de filosofía requiere un docente que sepa no solamente de su materia, sino también sobre cómo puede utilizar los conocimientos, tanto sean contextos locales como contextos globales. Y todo esto para resolver estos problemas, ¿sí? Hoy en día el docente tiene que ser puente para que el estudiante construya conocimientos. Bueno, en la formación de docentes del siglo XXI quiero enfocarme en un aspecto muy fundamental, es que no se pueden formar profesores sin hacer opciones ideológicas, ¿sí? Todo esto basado según el momento, el modelo de sociedad y de ser humano que se defiende en ese aspecto. Y las finalidades que se asignen a la escuela no serán las mismas y en consecuencia el rol de los docentes no se definirá de la misma manera. Entonces aquí tenemos que según Morin, en los 7 saberes, la figura del profesor ideal comprende un doble registro, uno de la ciudadanía y el otro de la construcción de competencias, ¿sí? Para desarrollar la ciudadanía adaptada al mundo contemporáneo, Morin nos dice y defiende la idea que un profesor debe ser una persona creíble, un mediador intercultural, un animador de una comunidad educativa, un garante de la ley, un organizador de una vida democrática, un conductor cultural y una persona intelectual. Para el registro de la construcción de saberes y competencias, Morin aboga por que un profesor sea un organizador de una pedagogía constructivista, un garante del sentido de los saberes,
un creador de situaciones de aprendizaje, un gestionador de heterogeneidad y un regulador de los procesos y de los caminos de formación. Bueno, encontramos las funciones del docente en el siglo XXI. Vemos que nos dice la diapositiva, que entre las diferentes funciones que se le atribuyen al profesorado, aquí les voy a mostrar ahora mismo las más relevantes, que sin lugar a dudas van a determinar el desempeño docente y la imagen que esta corporación posee de cara a los progenitores de sus alumnos. Como primer aspecto tenemos aquí el docente, una de las funciones debe ser instructor y especialista de una materia, ¿sí? Esto quiere decir que tiene que darla a conocer e impartirla sobre unos menores determinados. Tiene que cumplir la función de educador, ¿sí? Entendiendo que esta función es aquella que es capaz de instruir y formar al alumno desde una perspectiva global, atendiendo todas sus vertientes, así como su propio desarrollo personal. Tenemos otra función, tercera función, que es solucionar problemas, ¿sí? Aquí tenemos que el profesor es aquella persona que debe estar cualificada para dar respuesta a todos los conflictos que le pueda presentar el alumno, sean estos de carácter cognitivo o psicológico, sin tener en cuenta que el docente tiene el deber de poseer conocimientos específicos de psicología. Una cuarta función, que es el anexo familiar, ¿sí? Ya que vemos que son muchas las ocasiones en las que el profesor o tutor debe suplir el afecto que el menor no posee en su familia, ¿sí? Y como quinta función, un mediador ante funciones conflictivas, ¿sí? Ya que el tutor o docente debe ser consciente de la realidad familiar en la que está rodeado el menor, ¿sí? Entonces, viendo estas funciones, como docentes debemos entender que el cuerpo de profesores debe desarrollar una serie de funciones propias de su labor, llegando así a plantear los diferentes caminos a seguir para la consecución de las metas básicas que cada docente debe cumplir frente a su grupo. Muchas gracias.